Carta número 1. Mi querido orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso o sobrio o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante algunos siglos estar muy por debajo de nuestro Padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos. Te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no lo dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú, un espíritu puro. Al no haber sido nunca un ser humano o esa abominable ventaja del enemigo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Tuve una vez un paciente, ateo convencido, que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó, diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos, creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente, y cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada, iba ya camino de la puerta. Una vez en la calle, la batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73
que pasaba por allí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real. Con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos, y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad, que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro Padre. ¿Empiezas a coger la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario, mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos, y se ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y a la sociología. No lo dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo, y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embarullarle por cómo hablas algunos demonios jóvenes. Cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío, Screwtop. Carta número 2. Mi querido orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. No te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que en tus mejores momentos ni siquiera querías eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo del enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros. Todos los hábitos del paciente, tanto mentales como corporales, están todavía de nuestra parte. En la actualidad, la misma Iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal, no me refiero a la Iglesia de raíces eternas, que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando el viento y así. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud, incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero por fortuna se trata de un espectáculo completo, invisible, para esos humanos. Todo lo que puedes ver tu paciente es el edificio a medio construir, en estilo gótico, de imitación, que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia ve el tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende y otro librito gastado por el uso, con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas, por lo general malas. Es un tipo de imprenta diminuto. Al llegar a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar. Te trae cuenta
poner énfasis en estos vecinos, haciendo por ejemplo que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en el banco de al lado. Importa muy poco, por supuesto, la clase de personas que realmente haya en el banco. Puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran militante del bando del enemigo. No importa, porque tu paciente, gracias a nuestro Padre de las profundidades, es un insensato. Y con tal de que alguno de sus vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser en algún sentido ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas, y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia. No le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuesen. Por ahora mantén sus ideas vagas y confusas, y tendrás toda la eternidad para divertirte, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja a fondo, pues, durante la etapa de disección o anticlímax, que con toda seguridad ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso, el enemigo deja que esa desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Ocurre cuando el muchacho que se deleitó en la escuela primaria con la lectura de las historias de la Odisea, se pone a aprender griego en serio, cuando los enamorados ya se han casado y acometen la empresa efectiva de aprender a vivir juntos. En cada actividad de la vida, esta disección marca el paso de algo con lo que se sueña y a lo que se aspira a un laborioso quehacer. El enemigo acepta este riesgo porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos lo que él llama sus libres amantes y siervos. Hijos es la palabra que él emplea en su incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. Al desear su libertad, el enemigo renuncia consecuentemente a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que él les propone, les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también tenlo presente, nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto te he escrito hasta ahora se basa en la suposición de que las personas de los bancos vecinos no den motivos racionales para que el paciente se sienta decepcionado. Por supuesto, si los dan, si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y un chantajista, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Te preguntarás si es posible evitar que incluso una mente humana se haga una reflexión tan evidente. Pues lo es, orugario, lo es. Manéjale adecuadamente, y tal idea ni se le pasará por la cabeza. Todavía no lleva el tiempo suficiente con el enemigo como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de su propia pecaminosidad, no es más que repetir palabras como un loro en el fondo.
todavía piensa que ha logrado un saldo muy favorable en el libro mayor del enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que además está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Tu cariñoso tío, Screwtop. Carta número 3. Mi querido orugario, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre, pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente, que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Globoso, que se ocupa de la madre, y construid entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente, en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Número 1. Mantén tu atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él, y su atención está, por lo tanto, volcada de momento sobre todo hacia sus propios estados de ánimo, o más bien a esa versión edulcorada de dichos estados que es cuando debes permitirle ver. Fomenta esta actitud. Mantén su pensamiento lejos de las obligaciones más elementales, dirigiéndolo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror al opio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante 1 hora, sin descubrir ninguno de aquellos rasgos suyos que son evidentes para cualquiera que haya vivido alguna vez en la misma casa o haya trabajado en la misma oficina. 2. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma. De ahí se derivarán 2 ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda de tu parte, puedes conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo puedes seguir restregando las heridas del día para que escuezan más. Incluso cuando está postrado de rodillas, la operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podías hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a su esposa o al hijo de verdad sin el menor escrúpulo. 3. Es frecuente que cuando 2 seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular
de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia. Y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarte. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca le dejes sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Número 4. En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resulten poco menos que una bofetada. Para mantener vivo este juego, tú y Globoso deben cuidarse de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuando dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospecha. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convertidos, o casi después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de ser un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y sin embargo se queja de que se ofenda. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de la vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de este nuevo ingrediente de la vida de su hijo? ¿Se siente quizá picada de que haya aprendido de otros y tan tarde lo que ella considera que le dio buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello o por el contrario que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate del hermano mayor de la historia del enemigo, tu cariñoso tío Scrutopo. Carta número 4. Mi querido orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién reconvertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o a creer que recuerda, lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado, y esto supondrá de hecho para un principiante un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió
que él no rezaba moviendo los labios o arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene. Y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que, en vez de eso, empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. Y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esta clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero, claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras más vagas y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su Dios estaba localizado en la realidad, arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio o en su cabeza o en su crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabes que sois,
nuestra situación será por el momento desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía en la presencia real, externa e invisible que está con él allí en la habitación y que no puede conocer como ella le conoce a él. Bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración. El hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen, se puede encontrar con más de lo que pedía. Tu cariñoso tío, Screwtape. Carta número 5. Mi querido orugario. Es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir, en cambio, una tan vaga rapsodia con tu última carta. Dice que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto de un alma humana, y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo. No espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? ¿Tocaste bien el violín? ¿No? Bien, todo eso es muy natural, pero recuerda, orugario, que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora tu primer sorbo. Si por el contrario, mediante una aplicación constante y serena, aquí y ahora, logras finalmente hacerte con su alma, entonces será tuyo para siempre un cáliz viviente y lleno hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame sin falta en tu próxima carta una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas un mayor bien haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades, mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miradas de afanosos trabajadores. Pero, ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerles almas a nuestro Padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos que al final se nos escapan, me siento como si me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos, solo para tantalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que, durante la fase actual del gran conflicto, su bloqueo nos está imponiendo. Pensemos pues más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea, porque tienen ciertas tendencias inherentes que por sí mismas no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad, pero
Si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención. Sin embargo, desviada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de esas causas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también que qué muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que sabía que podían matarles, y los que van, si son del bando del enemigo, preparados. ¿Cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como les hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revelase al enfermo su verdadero estado. Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que obliga la guerra. Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempo de guerra ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que a Scarborough y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que ese punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado, como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción, a dolor a lo físico, puedes coger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío, Screwtop. Carta número 6. Mi querido orugario, me encanta saber que la edad y profesión de tu cliente hacen posible, pero en modo alguno seguro, que sea llamado al servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspense y la ansiedad para parapetear el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte, el suspense y la ansiedad actuales. Es sobre esto por lo que debe decir, hágase tu voluntad. Y para la tarea cotidiana de soportar esto se le dará el pan cotidiano. Es asunto tuyo procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerarlas sus cruces. Déjale olvidar que, puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas. Y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipado. Porque la verdadera resignación al mismo tiempo ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos es casi imposible. Y el enemigo no ayuda demasiado a aquellos que tratan de alcanzarla.
La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando ese sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo mismo, a sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerado como un estado actual e indeseable de su propia mente. Y cuando considere el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensará en él, inevitablemente como en un estado de ánimo. Se puede, en consecuencia, formular la siguiente regla general en todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa. Estimula al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto, pero en todas las actividades favorables el enemigo haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención, hasta el punto en que no reflexione. Estoy entrando ahora en el estado llamado ira o el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos están haciendo más devotos o más caritativos. Fije su atención hacia adentro hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. En lo que respecta a su actitud más general ante la guerra, no debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes, y eso es bueno hasta cierto punto. Pero suele ser una especie de odio melodramático o mítico, dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real, son maniquíes modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes, y de todos los humanos los ingleses son en este aspecto los más deplorables mariquitas. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama que la tortura es demasiado buena para sus enemigos, y luego le dan té y cigarrillos al primer piloto alemán herido que aparece en su puerta trasera. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia, en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes, si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón, y el hombre que conoce en el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de círculos concéntricos, de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo. Pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de imaginación, y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida en que alcanzan la voluntad y se conviertan en costumbres, no son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro conscientes de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama el corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto o incluso, en cierta medida, amadas y admiradas, no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella.
Tu cariñoso tío, Screwtape. Carta número 7. Mi querido orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada por nosotros por el alto mando. Nuestra política por el momento es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y nos hacemos brujos. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos. Al menos no todavía tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia, hasta tal punto que lo que es, en efecto, una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanezca cerrada a la creencia en el enemigo. La fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra hora perfecta, el brujo materialista, el hombre que no usa sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero mientras tanto debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método del libro de texto de confundirles. No puede en consecuencia creer en ti. No había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimuladas. No siempre claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes, y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones, y nuestra tarea es inflamarlas. Cualquier pequeña capillita, unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tienden a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua, y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y de odio, que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal, hasta cuando el pequeño grupo está originariamente al servicio de los planes del enemigo. Esto es cierto. Queremos que la iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o una dique. La iglesia misma está, por supuesto, y muy defendida, y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto, hasta los partidos alto y bajo de la iglesia anglicana. Si tu paciente puede ser introducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular. Y el efecto de esto en uno tan nuevo en la cristiandad será casi con toda seguridad bueno, pero solo casi con seguridad. ¿Tuvo dudas serias acerca de la licitud de servir en una guerra justa antes de que empezase esta guerra? Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo.
Si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan en ese caso sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva, de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo. Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como parte de su religión. Después, déjalo bajo el influjo de un espíritu partidista llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la frase en que la religión se convierte en meramente parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga, con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad. Será nuestro. Y cuanto más religioso en este sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón aquí abajo. Tu cariñoso tío Screwtape. Carta número 8. Mi querido orugario. Con que tienes grandes esperanzas de que la etapa religiosa del paciente esté finalizando, ¿eh? Siempre pensé que la academia de entrenamiento se había hundido desde que pusieron al viejo Babalapo en su cabeza. Y ahora estoy seguro. ¿No te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre le retirase su apoyo. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Lo más que pueden acercarse a la constancia, por tanto, es la ondulación, el reiterado retorno a un nivel de que repetidamente vuelven a caer. Repito, vuelven a caer. Una serie de cimas y cimas. Si hubiese observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Su interés por su trabajo, su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo sube y baja. Mientras vive en la tierra, periodos de riqueza y vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento y pobreza. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supones, obra tuya. Son meramente un fenómeno natural que no nos beneficiará a menos que hagas buen uso de él. Para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte, ¿qué uso quiero hacer de él, el enemigo? Y entonces hacer lo contrario. Ahora bien, puede sorprendente aprender que, en sus esfuerzos por conseguir la posesión permanente de su alma, se apoya más aún en los bajos que en los altos. Algunos de sus favoritos especiales han atravesado bajos más largos y profundos que los demás. La razón es esta. Para nosotros, un humano es ante todo un alimento. Nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra. El aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad. Pero la obediencia que el enemigo exige de los hombres es otra cuestión.
Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta. No es como uno creería con gusto, mera propaganda, sino espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia, no porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos sorber, Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro Padre de las profundidades haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Y es ahí donde entran en juego los bajos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas, en el grado y en el momento que le parezca. Pero ahora ves que lo irresistible y lo indiscutible son las dos armas que la naturaleza misma de su plan le prohíbe utilizar. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana, como lo haría salvo el grado más tenue y reducido, su presencia sensible. No puede seducir, solo puede cortejar, porque su innoble idea es comerse el pastel y conservarlo. Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas, meramente cancelarlas o asimilarlas, no serviría. Está dispuesto a dominar un poco al principio. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia, que aunque tenues les parecen grandes, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después retira, sino de hecho, sí al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas para cumplir solo a fuerza de su voluntad deberes que han perdido todo sabor. Es en esos periodos de bajas, mucho más que en los periodos de altos, cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que él quiere que sea. De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía sean las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación, porque los destinamos tan solo a la mesa, y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar, y debe, por tanto, retirar su mano, y solo con que de verdad que exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, orugario, nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido y se pregunta ¿por qué ha sido abandonado? Y todavía obedece. Pero, por supuesto, los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. La próxima semana te daré algunas ideas acerca de cómo explotarlos. Tu cariñoso tío Scrutopio. Carta número 9. Mi querido orugario, espero que mi última carta te haya convencido de que el seno de monotonía o sequía que tu paciente está atravesando en la actualidad no te dará por sí mismo su alma, sino que necesita ser adecuadamente explotado. Ahora voy a considerar qué formas debería tomar esa explotación.
En primer lugar, siempre he encontrado que los periodos bajos de la ondulación humana suministran una excelente ocasión para todas las tentaciones sensuales, especialmente las del sexo. Esto quizá te sorprenda, porque naturalmente hay más energía física y por tanto más apetito potencial en los periodos altos. Pero debes recordar que entonces los poderes de resistencia están también en su máximo. La salud y el estado de ánimo que te conviene utilizar para provocar la lujuria pueden también, sin embargo, ser muy fácilmente utilizados para el trabajo o el juego o la meditación a las diversiones inocuas. El ataque tiene mucho mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Y hay que señalar también que la sexualidad de los bajos es sutilmente distinta, cualitativamente, de la de los altos. Es mucho menos probable que conduzca a ese débil fenómeno que los humanos llaman estar enamorados, mucho más fácil de empujar hacia las perversiones, mucho menos contaminado por esas concomitancias generosas, imaginativas e incluso espirituales, que tan a menudo hacen tan decepcionante la sexualidad humana. Lo mismo ocurre con otros deseos de la carne. Es mucho más probable que consigas hacer de tu hombre un buen borracho imponiéndole la bebida como un anodino cuando está aburrido y cansado, que animándole a usarla como un medio de diversión junto con sus amigos cuando se siente feliz y expansivo. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos o en formas, o en grados que él ha prohibido. Por eso, tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre, y los bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Pero existe una mejor forma todavía de explotar los bajos. Me refiero a lograrlo por medio de los propios pensamientos del paciente acerca de ellos. Como siempre, el primer paso consiste en mantener el conocimiento fuera de su mente. No le dejes sospechar la existencia de la ley de la ondulación. Hazle suponer que los primeros ardores de su conversión podrían haber durado y deberían haber durado siempre, y que su aridez actual es una situación igualmente permanente. Una vez que hayas conseguido fijar bien en su mente este error, puedes proseguir por varios medios. Todo depende de que tu nombre sea del tipo depresivo, al que se pueda tentar a la desesperación, o del tipo inclinado a pensar lo que quiere, al que se le puede asegurar que todo va bien. El primer tipo se está naciendo raro entre los humanos. Si por casualidad tu paciente pertenece a él, todo es fácil. No tienes más que mantenerle alejado de cristianos con experiencia, una tarea fácil hoy día. Dirigir su atención a los pasajes adecuados de las Escrituras y luego ponerle a trabajar en el desesperado plan de recobrar sus viejos sentimientos por pura fuerza de voluntad. Y la victoria es nuestra. Si es del tipo más esperanzado, tu trabajo es hacerle resignarse a la actual baja temperatura de su espíritu
y que gradualmente se contente convenciéndose a sí mismo de que después de todo no es tan baja. En una semana o dos le estarás haciendo dudar si los primeros días de su cristianismo no serían tal vez un poco excesivos. Háblale sobre la moderación de todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirse satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión y más divertida. Otra posibilidad es la del ataque directo contra su fe. Cuando le hayas hecho suponer que el bajo es permanente, ¿no puedes persuadirle de que su fase religiosa va a acabarse como todas sus fases precedentes? Por supuesto, no hay forma imaginable de pasar mediante la razón de la proposición. Estoy perdiendo interés en esto, a la proposición. Esto es falso, pero como ya te dije, es en la jerga y no en la razón en lo que debes apoyarte. La mera palabra fase lo logrará probablemente. Supongo que la criatura ha atravesado varias anteriormente. Todas lo han hecho. Y que siempre se siente superior y condescendiente para aquellas de las que ha salido. No porque las haya superado realmente, sino simplemente porque están en el pasado. Confío en que le tengas bien alimentado con nebulosas ideas de progreso y desarrollo y el punto de vista histórico, y en que le des a leer montones de biografías modernas. En ellas la gente siempre está superando fases, ¿no? ¿Te das cuenta? Mantén su mente lejos de la simple antítesis entre lo verdadero y lo falso. Bonitas expresiones difusas. Fue una fase, ya he superado todo eso. Y no olvides la bendita palabra adolescente. Tu cariñoso tío, Screwtop. Carta número 10. Mi querido orugario, me encantó saber por Tripabilis que tu paciente ha hecho varios nuevos conocidos muy deseables y que parece haber aprovechado este acontecimiento de forma verdaderamente prometedora. Supongo que el matrimonio de mediana edad que visitó su oficina es precisamente el tipo de gente que nos conviene que conozca. Rica, de buen tono, superficialmente intelectual y brillantemente escéptica respecto a todo. Deduzco que incluso son vagamente pacifistas, no por motivos morales, sino a consecuencia del arraigado hábito de minimizar cualquier cosa que preocupe a la gran masa de sus semejantes, y de una gota de comunismo puramente literario y de moda. Esto es excelente. Y pareces haber hecho buen uso de toda su vanidad social, sexual e intelectual. Cuéntame más. ¿Se comprometió a fondo? No me refiero a verbalmente. Hay un sutil juego de miradas, tonos y sonrisas, mediante el que un mortal puede dar a entender que es del mismo partido que aquellos con quienes está hablando. Esa es la clase de traición que deberías estimular, de un modo especial, porque el hombre no se da cuenta de ella totalmente. Y para cuando lo haga, ya habrás hecho difícil la retirada. Sin duda, muy pronto se dará cuenta de que su propia fe está en directa oposición a los supuestos, en que se basa toda la conversación de sus nuevos amigos. No creo que eso importe mucho, siempre que puedas persuadirle de que proponga cualquier reconocimiento abierto de este hecho. Y esto, con la ayuda de la vergüenza, el orgullo, la modestia y la vanidad, será fácil de conseguir. Mientras dure el aplazamiento, estará en una posición falsa. Estará callado cuando debería hablar y se reirá cuando debería callarse. Asumirá primero solo por sus modales, pero luego por sus palabras, todo tipo de actitudes cínicas y escépticas que no son realmente suyas, pero si le manejas bien pueden hacerse suyas. Todos los mortales tienden a convertirse en lo que pretenden ser. Esto es elemental.
La verdadera cuestión es cómo prepararse para el contraataque del enemigo. Lo primero es retrasar tanto como sea posible el momento en que se dé cuenta de que este nuevo placer es una tentación. Como los servidores del enemigo llevan 2000 años predicando acerca del mundo, como una de las grandes tentaciones típicas. Esto podría parecer difícil de conseguir, pero afortunadamente han dicho muy poco acerca de él en las últimas décadas. En los modernos escritos cristianos, aunque veo muchos, de hecho más de los que quisiera, acerca de Mamón, veo pocas de las viejas advertencias sobre las vanidades mundanas, la elección de amigos y el valor del tiempo. Todo eso lo calificaría tu paciente probablemente de puritanismo. Puedo señalar de paso que el valor que hemos dado a esa palabra es uno de los triunfos verdaderamente sólidos de los últimos 100 años. Mediante ella rescatamos anualmente de la templanza, la castidad y la austeridad de vida a millares de humanos. Antes o después, sin embargo, la verdadera naturaleza de sus nuevos amigos le aparecerá claramente. Y entonces, tus tácticas deben depender de la inteligencia del paciente. Si es lo bastante tonto, puedes conseguir que solo se dé cuenta del carácter de sus amigos cuando están ausentes. Se puede conseguir que su presencia barra toda crítica. Si esto tiene éxito, se le puede inducir a vivir como muchos humanos que he conocido que han vivido durante periodos bastante largos, 2 vidas paralelas. No solo parecerá, sino que será de hecho un hombre diferente en cada uno de los círculos que frecuente. Si esto falla, existe un método más sutil y entretenido. Se le puede hacer sentir auténtico placer en la percepción de que las 2 caras de su vida son inconsistentes. Esto se consigue explotando su vanidad. Se le puede enseñar a disfrutar de estar de rodillas junto al tendero el domingo, solo de pensar que el tendero no podría entender el mundo urbano y burlón que habitaba él la noche del sábado. Y recíprocamente, disfrutar más aún de la indecente y blasfema sobremesa con sus admirables amigos, pensando que hay un mundo más profundo y espiritual en su interior que ellos ni pueden imaginar. ¿Comprendes? Los amigos mundanos le afectan por un lado y el tendero por otro. Y él es el hombre completo, equilibrado y complejo que ve alrededor de todos ellos. Así, mientras está traicionando permanentemente a por lo menos 2 grupos de personas, sentirá, en lugar de vergüenza, una continua corriente subterránea de satisfacción de sí mismo. Por último, si falla todo lo demás, le puedes convencer, desafiando a su conciencia, de que siga cultivando esta nueva amistad, con la excusa de que, de alguna manera no especificada, les está haciendo bien, por el mero hecho de beber sus cócteles y reír sus chistes, y que dejar de hacerlo sería mojigato, intolerante y, por supuesto, puritano. Entre tanto, has de tomar, claro está, la obvia precaución de procurar que este nuevo desarrollo le induzca a gastar más de lo que puede permitirse y abandonar su trabajo y a su madre. Los celos y la alarma de ésta y la creciente evasividad y brusquedad del paciente serán invaluables para agravar la tensión doméstica. Tu cariñoso tío, Screwtape.